Hola a todos y bienvenidos a este PharmaClass sobre el abordaje de la alergia desde la farmacia. Como bien sabéis, las enfermedades alérgicas son un problema global de salud pública que tiene un importante impacto en la salud y en los recursos sanitarios. Afectan a muchos pacientes y su incidencia no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Además, tienen consecuencias socioeconómicas. Interfieren en la calidad de vida de los pacientes, afectan en sus actividades diarias y suponen un coste directo e indirecto para ellos. También es un motivo de consulta frecuente para farmacéuticos y médicos, ya que dedicáis tiempo de consulta en la dispensación o en el consejo y que a su vez son la pieza clave para ofrecer los mejores resultados. Por estas razones creemos que es importante mantener el foco en este tipo de problemáticas que tienen y tendrán aún más un importante peso en la población y consecuentemente en la farmacia. Vamos a comenzar por ver algunos datos que pueden ayudarnos a hacernos una idea de la magnitud del peso que tiene. Por ejemplo, según la OMS, las enfermedades alérgicas afectan al 20-25% de la población y en concreto la rinitis alérgica es la más frecuente y afecta a 500 millones de personas en el mundo. Otro dato interesante es su crecimiento durante la segunda mitad del siglo XX, que ha sido espectacular. Se ha multiplicado por 5 su prevalencia en países desarrollados. Y ya, si nos centramos en España, solo en los últimos 10 años se ha duplicado el porcentaje de alérgicos. Para el año 2050, la mitad de los españoles van a padecer algún tipo de hipersensibilidad. El aumento de las enfermedades alérgicas ha sido de tal magnitud que han pasado a considerarse una epidemia no infecciosa y la tendencia va a continuar así los próximos años. El aumento se puede explicar por la influencia de muchos factores. Intervienen, por supuesto, los factores genéticos, pero además también intervienen los factores ambientales. En primer lugar, las enfermedades alérgicas tienen un claro componente hereditario. De hecho, se sabe que existen genes de susceptibilidad que contribuyen al riesgo a la hora de padecerlas. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que la genética sola no es suficiente. Son necesarios los factores ambientales para que aparezcan. Por una parte, existen algunas teorías para explicar el aumento. Por ejemplo, la conocida hipótesis de la higiene que explica el aumento de las enfermedades alérgicas relacionándolo con la menor exposición a los gérmenes. Es decir, al no tener exposición a ciertas sustancias, que en un principio deberían ser inocuas, por un exceso de higiene o porque no existe un contacto, el sistema inmunitario reacciona excesivamente cuando se enfrenta a ellas. Por otro lado, también puede afectar a la contaminación ambiental, el cambio climático, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, también la disminución de la lactancia materna, incluso se ha relacionado con la dieta y el método del parto, ya que hay un mayor uso de cesárea y que son factores que influyen en los patrones de colonización microbiana. Al final, se trata de una complicada interacción entre la constitución genética, el estilo de vida y el medio ambiente. Otro punto a tener en cuenta relacionándolo con la afluencia de pacientes en la farmacia es la estacionalidad. Siempre hemos asociado las alergias a la primavera y la verdad es que se producen a lo largo de todo el año. No solo hay más alérgicos, sino que además lo son a cada vez más tipos de polen. Estos aparecen en determinadas épocas y se distribuyen de forma que podemos encontrarlos en cualquier estación. En conclusión, podemos recibir pacientes durante todo el año. Desde luego, la prevalencia ha aumentado enormemente y, por supuesto, va a tener ligado el impacto a la calidad de vida de nuestros pacientes. Porque detrás de estos síntomas que pueden parecer poco trascendentes hay importantes limitaciones. Lo primero es que afecta a la calidad de vida diaria y las actividades cotidianas. Solo a la hora de hacer deporte o en el trabajo, un 60% afirma que les afecta. A la hora de dormir y descansar también impacta. Más de la mitad de los pacientes sufre alteración del sueño y consecuentemente tiene somnolencia diurna. Y por supuesto, esto se suma en el efecto en el estado emocional. Causa irritabilidad, enojo, frustración, vergüenza, entre otras. El rendimiento también se ve afectado. Disminuye la concentración, la atención, el rendimiento escolar y causa absentismo laboral. Se estima que los pacientes sintomáticos con rinitis alérgica pierden de productividad una media de entre un 30 y 40% de la jornada laboral. Incluso podemos hablar del coste económico de las enfermedades alérgicas. En España, al paciente le supone un coste directo de 554 euros por año y en costes indirectos, que son más difíciles de calcular y son derivados de la pérdida de días de trabajo o de productividad laboral, son aproximadamente de 1.772 euros por persona al año. La realidad es que la alta incidencia, el crecimiento y el gran impacto que tiene a menudo la calidad de vida de los pacientes provocan que acaben buscando soluciones, en ocasiones por sí mismos, sin seguimiento de un profesional, provocando que el tratamiento no sea adecuado, no lo sigan correctamente, se automediquen y que abusen de ciertos productos. Y que además no tengan un buen control de los síntomas. En este sentido, la farmacia es el punto de consulta clave para muchos pacientes que buscan alivio y el farmacéutico tiene una posición fundamental que genera un gran impacto en el abordaje, en el seguimiento y en la ayuda que necesitan en el control de la enfermedad y los síntomas.
Es importante que entienda la enfermedad, que tenga expectativas realistas, no que piense en una cura, sino en un buen control de la enfermedad, y con ello mejorar el tratamiento y que no empeoren. Vuestro consejo es clave, tanto de información al paciente para seguir correctamente la pauta de tratamiento, la posología prescrita y también en poder dar una recomendación de valor según las necesidades de cada uno. Todo esto se traduce en un servicio completo, en un mejor manejo de la enfermedad y al final eso mejora la calidad de vida del paciente. Como muchos sabéis, la alergia es una reacción de defensa del organismo contra sustancias externas que penetran en el cuerpo, que son los alérgenos. Normalmente son inocuos en la mayoría de las personas y no causan problema, pero en los alérgicos su sistema inmunitario reacciona intensamente segregando sustancias que producen los síntomas. Dependiendo del órgano donde se produzca, se pueden manifestar unos síntomas u otros. Si clasificamos las sustancias que provocan reacciones alérgicas según su acceso al organismo, tendríamos los alérgenos inhalados, que son transportados por el aire y acceden por vía inhalatoria, como pólenes y ácaros, los ingeridos, alimentos como la leche, los huevos y el pescado, y los inyectados, como la picadura de insectos. También tendríamos otros alérgenos, como medicamentos o incluso parásitos. De todos estos, los alérgenos, que son los que se inhalan, pueden ser a su vez de interior, los encontramos dentro de las casas como ácaros de polvo, los mohos o animales domésticos, y estos habitualmente se producen síntomas a lo largo de todo el año, y los de exterior, como pólenes y mohos, que son con más frecuencia estacionales. También tenemos ocupacionales, que son los alérgenos que encontramos en el lugar de trabajo, harinas, maderas, enzimas, etc. Los alérgenos son los principales responsables de la rinitis y rinoconjuntivitis alérgica, que es la más frecuente de toda la patología alérgica y afecta a un 25% de la población. Nos interesa abordarla hoy por su impacto en la oficina de farmacia. La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal generada por una respuesta inmune frente a los alérgenos. Nos va a producir una serie de síntomas característicos como son los estornudos, la rinorrea, que es el goteo nasal, la congestión nasal y el pico en el paladar, nariz, etc. También puede asociarse a síntomas oculares, picor en los ojos, lagrimeo, enrojecimiento o inflamación en el párpado y entonces se denomina rinoconjuntivitis. Como dato curioso, quizás os preguntéis qué diferencia hay con lo que se conoce como fiebre del heno. Básicamente es la rinoconjuntivitis alérgica estacional causada por pólenes. Se le dio este nombre en el siglo XIX al describir la enfermedad por la exposición a las partículas de emanación por el heno fresco. Cuando hablamos de pólenes puede resultar confuso por los tipos, distribución y además el clima. Pero para facilitarlo podemos hablar de 6 tipos de pólenes principales en España, que son los que afectan al 90% de la población alérgica al polen. Además, el 80% de los alérgicos al polen lo son al más de un tipo. Destacan las gramíneas, que afectan al 80%, el olivo, que lo es el 60%, a las cupresáceas al 50% y el platanero al 40%. ¿Tienen los diferentes pólenes la misma época de polinización en España? Pues este es otro factor que hace que varíe, porque la polinización comienza en zonas del sur, ya que tiene mayor incidencia de rayos solares, y va avanzando posteriormente hacia el norte. También comienzan antes en zonas situadas a nivel del mar y continúan a las zonas de mayor altitud. Por eso en España puede haber olivos en flor a finales de marzo en el sur y en la meseta central florecen más cercano, en principio, al mes de mayo. Y esto lo sumamos a que los pólenes va apareciendo de forma secuencial durante todo el año y en todas las estaciones. En invierno las cupresáceas, durante la primavera el plátano de sombra, las gramíneas, el olivo, la salsola y la paretaria, en verano salsola y paretaria y en otoño de nuevo las cupresáceas. En fin, si tenemos en cuenta lo anterior, que es que más de un 80% lo es a más de un tipo de polen y que estos pólenes se presentan de forma secuencial en todas las estaciones, va a ser natural que nos encontremos que los pacientes acuden a la farmacia con síntomas durante todo el año. Podéis encontrar más información sobre el tipo de polen y su nivel de alerta en el mapa por comunidades en la web polenes.com, que está desarrollada por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. ¿Qué tipos de rinitis alérgica existen? Vale, es importante reconocer los tipos de rinitis alérgica ya que nos ayudarán a recomendar de forma más eficiente. La clasificación que se hace, y es más usada, es en función de su gravedad y duración. Será intermitente o persistente en función de la duración de los días con síntomas, intermitente si son de menos de 4 días a la semana o 4 o menos semanas consecutivas, y persistente si los síntomas están presentes más de 4 días a la semana durante 4 semanas seguidas o más. También podrá ser leve, moderada o grave. Lo primero es tener en cuenta los siguientes síntomas. 1. La alteración del sueño. 2. La alteración de las actividades cotidianas, de ocio o deportivas. 3. La afectación de tareas escolares o laborales. Y 4. Si los síntomas son molestos. Es leve si no se produce ninguno de estos síntomas, moderada si existe 1, 2 o 3 y graves si están los 4 síntomas. También como curiosidad, una pregunta que puede surgir a los pacientes es si tienen catarro o alergia. Aunque comparten síntomas, se diferencian en el origen. El catarro es un proceso infeccioso casi siempre originado por un virus y no por un alérgeno, como es el caso de las alergias. La duración de los síntomas,
también es distinta. En el catarro los síntomas son continuos y persisten durante todo el día, durando de 7 a 10 días, mientras que en las alergias los síntomas fluctúan de horas a días. Y también se diferencia por la mucosidad. En la alergia, que suele ser líquida o transparente, mientras que en el resfriado suele ser más espesa, amarillenta o verdosa. Pues bien, teniendo claros los síntomas y ahora que sospechamos que podemos tener alergia, ¿cómo puede diagnosticarse y saber qué provoca alergia en nuestros pacientes? En este caso es fundamental el diagnóstico y acudir a un médico que va a hacer una evaluación completa del paciente e indicará el tipo de prueba más adecuada. Recordemos que además existen casos en los que siempre debemos derivar a un médico, que son si los síntomas no mejoran en 7 y 15 días, en mujeres embarazadas o lactantes, ancianos y niños menores de 2 años, si existe presencia de obstrucción unilateral en niños, si el paciente está habituado a usar vasoconstrictores nasales, si el paciente tiene enfermedad pulmonar, cardíaca o asma, si detectamos la presencia de otros síntomas como dolor de oídos, cefalea, disnea, secreción ocular purulenta, etc. Y en pacientes en tratamientos con fármacos que son capaces de generar esa rinitis. Una vez en la consulta, el médico tratará la historia clínica, explorará al paciente y puede indicar pruebas complementarias como el prick test, que es la clásica prueba cutánea intraepidérmica con los alérgenos sospechosos, y otros estudios analíticos como los anticuerpos IgE específicos o incluso pruebas de exposición contra la nasal y ocular para identificar cuál es el alérgeno. ¿Y qué papel fundamental jugamos desde la oficina de farmacia? El objetivo principal es reducir la sintomatología al mínimo y permitir al paciente desarrollar una vida normal. La primera recomendación, aunque pueda parecer evidente, incluye evitar en lo posible en contacto con el alérgeno que lo causa o con cualquier elemento externo que resulte irritante como el humo o el polvo. Las medidas preventivas y modificaciones en los hábitos tienen un papel muy importante ya que mejoran la sintomatología y desde la farmacia podemos aportar también ese valor en el consejo. Para evitar el alérgeno se puede: 1. En caso de los ácaros, usar fundas para el colchón, aspiradoras con filtros EPA, emplear acaricidas o reducir el número de objetos que acumulan polvo. Para los pólenes se puede recomendar realizar ejercicio a las horas de menor concentración de pólenes o intentar hacer deporte o pasear en zonas que tengan menor presencia. También puede recomendar el uso de gafas en el exterior y, por supuesto, evitar el humo del tabaco. También podemos recomendar lavar la cara y manos regularmente. Y por último, mantener las ventanas cerradas y ventilar tras la caída del sol. Lo que es cierto es que evitar el alérgeno no siempre es posible, por lo que existen productos que podrían ayudarnos a aliviar los síntomas y mejorar el estado de salud. Podemos aconsejar lavados nasales, medicamentos como los antihistamínicos, los descongestivos nasales o incluso otros productos complementarios que puedan ayudar a nuestros pacientes en su día a día. En el caso de los lavados nasales pueden ser beneficiosos en la rinitis alérgica, ya que por un lado limpian los alérgenos depositados en la mucosa nasal y por otro lado nos aportan otros beneficios en el cuidado de la mucosa como la hidratación y la descongestión de la nariz. Podemos recomendar tanto las aguas de mar isotónica para la higiene, jugando con las fuerzas para tener mayor o menor fuerza de arrastre, o aguas de mar hipertónicas, que son ideales para momentos de mayor congestión y que en ocasiones incluyen además ingredientes refrescantes y calmantes. Y para aquellos que siempre quieren tener a mano la solución, existen formatos cómodos que podemos usar en casa o llevar encima, como Use and Go. En general, los lavados nasales con solución salina ofrecen distintas ventajas. Disminuye la viscosidad del moco y favorece su eliminación. Son eficaces por sí mismos y también son beneficiosos usados en combinación con otros tratamientos. Nos ayudan a limpiar y humidificar la mucosa nasal. Primero, descongestionan mecánicamente por arrastre y además pueden complementarse con otros ingredientes que ayudan a cuidar la mucosa e hidratarla. Un punto importante es que son bien tolerados, con un perfil excelente de seguridad y un bajo coste, razón por la que se recomienda ampliamente en el tratamiento de la rinitis alérgica. Si seguimos con el consejo de la farmacia, es obligatorio hablar de antihistamínicos. Son los fármacos más conocidos en el tratamiento de las alergias y además en la farmacia hay medicamentos de venta libre que podemos recomendar. Es conocido que actúan inhibiendo los efectos de la histamina a distintos niveles. Como sabéis la mayoría, los primeros en lanzarse al mercado fueron los antihistamínicos de primera generación. Sus efectos secundarios eran bastante molestos, como la somnolencia, la sedación, etc. Y ejemplos de estos fármacos son la desclofenamina y la doxilamina y siguen estando presentes en el día a día en la farmacia. Las siguientes generaciones han intentado, sobre todo, reducir estos efectos adversos y son los llamados antihistamínicos de segunda generación. Esta evolución se basó esencialmente en la experimentación y la modificación de los de primera generación. Incluso se llevaron a cabo también modificaciones en los antihistamínicos de segunda generación para mejorar su perfil. Es el caso de la cetiricina, la loratadina y la terfenadina, cuyos derivados respectivamente son la levocetiricina, la desloratadina y la fexofenadina. Esto no ocurre, por ejemplo, con la bilastina, que se trata de una entidad química distinta y no se deriva estructuralmente de otros compuestos. Vale, pero dentro de los de segunda generación,
¿Existen diferencias entre las distintas moléculas? Lo primero que debe tenerse en cuenta es que, independientemente de la molécula, existe variabilidad interindividual en la respuesta a los fármacos. Esto lo que quiere decir es que los pacientes responden de forma distinta a los medicamentos, lo que para algunos puede ser muy beneficioso, en otros casos puede no conseguir la eficacia que buscamos. Dicho esto, vamos a ver algunas diferencias. Para ello vamos a basarnos en el criterio de algunas guías clínicas que recogen las propiedades que debe tener idealmente un antihistamínico. Y según estas propiedades vamos a ver qué cumplen de forma general las moléculas. En primer lugar, queremos que la actividad bloqueante sea potente y selectiva a los receptores H1. Este punto podemos darlo prácticamente por hecho en los antihistamínicos de segunda generación. La mayoría de estos se unen de forma potente y selectiva a sus receptores. Lo que sí es importante es que el inicio de acción sea rápido y tenga duración de acción larga. Después de administrarlos, los antihistamínicos de segunda generación, aunque existe variabilidad entre ellos, se absorben rápidamente y alcanzan en 1 a 3 horas las concentraciones plasmáticas máximas. Por ejemplo, la bilastina alcanza su concentración plasmática máxima 1,3 horas después, y otros, como la desloratadina, lo hacen en 3 horas. La mayoría se administran en una sola toma diaria y su acción dura entre 12 horas y los hay que llegan a las 24. Por supuesto, nuestro posible antihistamínico ideal debería ser eficaz contra todos los síntomas, incluida la obstrucción nasal, la rinitis alérgica y la urticaria. También debe ser eficaz en la rinoconjuntivitis, que si recordamos es la rinitis alérgica con síntomas oculares asociados. Para la bilastina existen estudios que demuestran su eficacia aliviando síntomas oculares. Sin embargo, otros antihistamínicos no incluyen esta indicación específica. Si tenemos que hablar del aspecto más diferenciador entre los antihistamínicos, debemos mencionar la capacidad sedante, que es uno de los efectos secundarios más conocidos del tratamiento con antihistamínicos y que afecta al paciente alérgico. Y otra de las propiedades fundamentales es la ausencia de interacción con el citocromo P450. Vamos a ver estos dos con más detenimiento. En el caso de la capacidad sedante, para que un antihistamínico manifieste esas propiedades, tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y unirse a los receptores H1. Por eso, para calcularlo, medimos el porcentaje de ocupación de los receptores en el cerebro. El porcentaje varía y, como se puede ver en la gráfica, se clasifican como sedantes si su ocupación cerebral es mayor o igual al 50%, menos sedante si su ocupación es del 20 al 50% y no sedante si es menor del 20%. Hay que tener en cuenta que todos pueden llegar a producir cierto grado de somnolencia, ya que pueden penetrar en el sistema nervioso central en mayor o menor medida. Sin embargo, en este sentido, destaca de forma muy acentuada la bilastina, en la que la ocupación es cercana al 0% y, de hecho, es uno de los distinguidos como antihistamínicos que no penetran en el cerebro. Esta molécula marca una importante diferencia frente a otros de uso habitual, por su menor potencial de sedación, que, como decíamos, es uno de los efectos secundarios que más ha sufrido el paciente con rinitis alérgica. En cualquier caso, cualquier antihistamínico podría llegar a producir cierto grado de somnolencia porque existen diferencias entre las respuestas individuales. En muchos estudios con los antihistamínicos de segunda generación se ha visto que no afecta el rendimiento de una conducción. Pero por lo comentado, siempre se recomienda establecer qué respuesta tenemos antes de conducir. Hemos mencionado que otra de las propiedades fundamentales es la ausencia de interacción con el sistema citocromo P450. Muchos antihistamínicos son metabolizados por este grupo de enzimas que, como sabéis, juegan un papel fundamental en la biodisponibilidad y en la eliminación de los fármacos. Además, que sean metabolizados en el hígado por este sistema crea un potencial significativo para las interacciones entre fármacos. A esto hay que sumarle que la actividad del complejo enzimático también puede verse alterada en condiciones metabólicas especiales, como en niños, edad avanzada o enfermedades hepáticas. Y por todas estas razones es tan importante esta propiedad, ya que está relacionado con su eficacia y seguridad clínicas. En el caso de la loratadina, desloratadina y avastina son ampliamente transformados en metabolitos activos por el sistema CYP en el hígado, que, como decíamos, la interacción con este sistema puede crear ese potencial significativo de interacción entre fármacos. La bilastina, la cetiricina y la fexofenadina no se metabolizan o se metabolizan mínimamente. Y aquí destaca la bilastina, la cual no interactúa significativamente, ya sea como inhibidor o como inductor, y no se metaboliza. Aproximadamente el 95% se elimina inalterada por orina y heces. Como decíamos, esto sugiere que tiene un potencial muy bajo de interacciones farmacológicas y además no requiere ajuste de dosis en el caso de insuficiencia renal. Y como se metaboliza y excreta prácticamente sin cambios, no es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Para resumir, podemos decir que la respuesta individual de cada paciente a un antihistamínico puede ser distinta. Y afortunadamente, en la oficina de farmacia tenemos distintos antihistamínicos de venta libre que podemos recomendar según las casuísticas del paciente, la eficacia, la seguridad, la acción rápida y prolongada y el efecto sedante del propio antihistamínico. Por último, vamos a ver algunas consultas frecuentes que pueden ayudarnos. ¿Se puede tomar más de un antihistamínico al día?
Siempre se debe seguir la indicación del medicamento y no sobrepasar la dosis recomendada. En general, muchos antihistamínicos indican un solo comprimido al día, suficiente si tienen una acción prolongada. ¿Puede combinarse con medicamentos descongestivos nasales? En la recomendación de 2 medicamentos de venta libre debemos tener siempre en cuenta las interacciones. Si queremos evitar cualquier riesgo, en este caso siempre podemos recomendar otros productos nasales como las aguas de mar de las que hablamos, tanto las isotónicas como las hipertónicas para la higiene o descongestión. En el caso de Normon, por ejemplo, disponemos de una completa gama nasal que se adapta a cada necesidad tanto en referencias isotónicas, con distintas fuerzas de arrastre, como en las referencias hipertónicas, tanto para uso domiciliario como para llevar combinadas con activos calmantes y refrescantes, ideales en mayores momentos de congestión. ¿Se pueden curar las alergias? En algunos casos, la alergia desaparece completamente y puede ocurrir de forma espontánea. En otros casos puede permanecer, pero puede mejorar mucho los síntomas. Hay pacientes que con el tiempo desarrollan tolerancia a la sustancia a la que tenían alergia y no necesitan ninguna precaución especial con ella, y sería igual que las personas que nunca han tenido una alergia a esa sustancia. ¿Engordan los antihistamínicos? Esta pregunta también está relacionada con la histamina y su acción en el mantenimiento de la saciedad. Los antihistamínicos pueden estimular el apetito a través de su acción sobre los receptores H1 en el sistema nervioso central, y para ello tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. Es parecido al caso de la somnolencia, aunque también se produce gracias a la inhibición de otros receptores como los de la serotonina. Los antihistamínicos de segunda generación causan menos aumento del apetito que los clásicos al tener esa mayor dificultad para atravesar la barrera hematoencefálica. En el caso de antihistamínicos clásicos, como la ciprestadina o el pizotifeno, de hecho, se han utilizado como estimulantes del apetito en casos de anorexia de distinta etología. ¿Existe relación entre alergia y asma? Desde hace unos años se considera que ambos procesos son una misma enfermedad con distintas manifestaciones según si afecta a vía respiratoria superior o inferior. Esto se debe a que la mucosa de los bronquios y la nariz es muy parecida y la reacción inflamatoria responsable de la rinitis y el asma es similar. De hecho, el asma y la rinitis coexisten en muchos pacientes. Del 70 al 90% de los pacientes con asma tienen rinitis y el 19-38% de los pacientes con rinitis cursan con asma. Con frecuencia, la alergia precede al asma, por lo que se considera un factor que predispone a su desarrollo. Además, la alergia influye en el asma de 2 maneras, como desencadenante de episodios agudos y como causante de inflamación crónica. Como desencadenante agudo, actúa cuando una persona entra en contacto con el alérgeno y en cuestión de poco tiempo presenta una crisis brusca de asma. Y como causante de inflamación crónica, el contacto con pequeñas cantidades de alérgeno va produciendo una inflamación interna de los bronquios. Esa inflamación puede pasar desapercibida, pero hace que los bronquios sean más sensibles a los estímulos, infecciones, ejercicio, aire frío, tabaco, etc., y actúan como desencadenantes. ¿Existen antihistamínicos de venta libre en todas las moléculas? La respuesta es sí. Desde la oficina de farmacia podemos recomendar antihistamínicos que no requieren receta médica, como fexofenadina, loratadina, cetiricina, evastina, y desde finales de 2022 por fin ya disponemos de una bilastina de recomendación en la farmacia. Después de lo visto en este PharmaClass, queda claro que la alergia es una problemática real en la población, con cada vez más incidencia y crecimiento, en la que los farmacéuticos tenemos una gran labor y oportunidad de ayuda a los pacientes con alergia en la farmacia. Podemos darle un consejo diferencial, no solo a través de la recomendación de un antihistamínico, sino también con tratamientos y productos complementarios y con consejos de valor sobre hábitos saludables y estilo de vida que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. Esperamos que os haya sido de utilidad y con cualquier consulta podéis escribirnos al correo marketing@normon.com. Muchas gracias y hasta pronto.